Un enlace hacia la sabiduría de mundos ilimitados. Imaginen un puente, pero no uno construido de acero o piedra. Es un puente compuesto de curiosidad, asombro y conexión. Este puente nos lleva a mundos ilimitados, vastos y llenos de sabiduría, esperando ser explorados. Bienvenidos a Un enlace hacia la sabiduría de mundos ilimitados. Un viaje diseñado especialmente para ustedes, exploradores espirituales que buscan ampliar su comprensión del universo y de ustedes mismos. A menudo, vivimos nuestras vidas dentro de límites que hemos aceptado como inmutables, límites culturales, mentales o incluso espirituales. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esos límites son ilusorios, creados por nuestras propias percepciones? Al atravesar este puente simbólico hacia lo ilimitado, redescubriremos verdades universales que siempre han estado allí, pero que requieren una mente abierta y un corazón dispuesto para ser comprendidas. Los invito a iniciar este viaje juntos, uniendo lo interno con lo externo, el conocimiento con la intuición y lo humano con lo cósmico. Aquí comienza el camino hacia la sabiduría de mundos infinitos. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos puesto límites a lo que podemos saber o experimentar. Nos decimos a nosotros mismos que ciertas cosas son imposibles, que algunas preguntas son demasiado grandes para ser respondidas, pero muchos de esos límites son autoimpuestos. Cuando hablamos de mundos ilimitados, nos referimos a ese vasto marco de sabiduría y experiencia que nos rodea constantemente, pero que a menudo ignoramos. Imagine esto: el mismo patrón que vemos en una concha marina se refleja en las galaxias que observamos a años luz de distancia. Esto no es coincidencia, es evidencia de un profundo orden y conexión en el universo. Pero para comprenderlo, primero debemos cuestionar los límites que nos hemos puesto. ¿Dónde están sus límites? ¿Son reales o los han adoptado sin pensar? Identificar estas barreras es el primer paso hacia la sabiduría infinita. Las verdades universales no pertenecen solo a una cultura o disciplina. Están presentes en todas partes, esperando ser descubiertas. Estas verdades son como un hilo invisible que une las enseñanzas espirituales, los descubrimientos científicos y la experiencia humana. Una de estas verdades la encontramos en la naturaleza, la geometría sagrada. Desde la forma de un copo de nieve hasta la espiral de una galaxia, hay patrones matemáticos que se repiten constantemente. Estas formas no son solo visualmente hermosas, contienen un orden intrínseco representando el equilibrio infinito del universo. Asimismo, las enseñanzas de las culturas antiguas, como las prácticas budistas de compasión y las enseñanzas indígenas sobre la conexión con la naturaleza, nos recuerdan que la sabiduría está disponible para todos y que cada uno de nosotros tiene el poder de experimentarla directamente. No estamos separados del universo, somos parte de él. Nuestra existencia no es un accidente aislado, sino un reflejo de un sistema mucho mayor. Por ejemplo, las mismas fuerzas que mantienen los átomos unidos son responsables de la estructura de las estrellas. Este concepto se conoce como la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. Lo más pequeño refleja lo más grande. Esta interconexión forma parte de las verdades universales que podemos observar si prestamos atención. Además, las historias y mitos de diferentes culturas, historias de creación, amor y transformación, muestran patrones sorprendentes de similitud. Estos mitos compartidos no solo reflejan la creatividad humana, sino que también ilustran cómo las verdades arquetípicas están codificadas en nuestras experiencias colectivas. Esto demuestra que no importa en qué parte del mundo se encuentre, hay un enlace invisible que nos conecta a todos. Gran parte del viaje hacia lo ilimitado comienza desde adentro. En lugar de buscar respuestas únicamente en el exterior, también debemos mirar hacia nuestro mundo interno.
¿Qué nos dice nuestra intuición? ¿Qué patrones podemos observar en nuestra propia vida? Nuestros pensamientos, emociones y experiencias no están desconectados del universo. De hecho, son una herramienta poderosa para acceder a la sabiduría más grande. Cuando reflexionamos sobre nosotros mismos con honestidad y atención consciente, descubrimos que nuestra propia mente es como un vasto océano lleno de posibilidades. ¿Cómo podemos desarrollar esta conexión? Puede comenzar con prácticas simples: la meditación, la escritura reflexiva o incluso dar paseos conscientes en la naturaleza. Estas actividades nos permiten construir ese puente interno que conecta lo personal con lo universal. Hay varias barreras que nos impiden conectarnos con los mundos ilimitados: culturales, mentales y espirituales. Estas barreras no son insuperables, pero requieren esfuerzo consciente para superarlas. Asterisk, barreras culturales. Asterisk. A veces vemos nuestra cultura como el estándar y evitamos explorar otras perspectivas. Pero al aprender sobre las tradiciones, rituales y creencias de otras culturas, podemos desbloquear nuevas formas de pensar. Tú. Asterisk, barreras mentales. Asterisk. Nuestros propios pensamientos y creencias limitantes a menudo son un obstáculo. Por ejemplo, la idea de «no soy lo suficientemente bueno» o «nunca entenderé esto» puede detener nuestro crecimiento. Barreras espirituales. Sentir miedo ante lo desconocido es natural, pero este miedo puede impedirnos experimentar la maravilla y la conexión que el misterio nos ofrece. Barreras espirituales. Sentir miedo ante lo desconocido es natural, pero este miedo puede impedirnos experimentar la maravilla y la conexión que el misterio nos ofrece. Barreras espirituales. Sentir miedo ante lo desconocido es natural, pero este miedo puede impedirnos experimentar la maravilla y la conexión que el misterio nos ofrece. Superar estas barreras es esencial para acceder a la sabiduría infinita. Más allá de ellas, encontramos un mundo sin límites, esperando ser explorado. La sabiduría ilimitada no es solo algo abstracto, se manifiesta en aspectos tangibles de nuestro mundo. A continuación, exploraremos algunos ejemplos concretos. Lecciones de la naturaleza. Los bosques, los océanos y los desiertos funcionan como sistemas perfectamente equilibrados. Por ejemplo, los árboles en un bosque se comunican y comparten recursos a través de sus raíces. Esto nos muestra una lección profunda sobre la colaboración y la interdependencia. Misterios cósmicos. Las estrellas nacen, brillan y mueren, solo para crear nuevos elementos que forman la base de la vida en la Tierra. El ciclo de vida de las estrellas refleja nuestros propios ciclos de creación y renovación. La creatividad humana, el arte, la música y la ciencia son expresiones humanas de los mundos ilimitados. Las obras maestras e invenciones que han transformado nuestra historia son reflejos del vasto potencial que todos llevamos dentro. Para acceder a este conocimiento, el primer paso es hacer preguntas. La curiosidad es la llave que abre las puertas a la comprensión. Preguntas como ¿cómo encajo en este universo? ¿Qué puedo aprender de los patrones que me rodean? Nos guían hacia nuevas dimensiones de sabiduría. También es importante romper con la idea de que las disciplinas del conocimiento están separadas. La ciencia, la espiritualidad y el arte son piezas de un rompecabezas más grande. Cuando integramos estas perspectivas, obtenemos una visión más completa de los mundos ilimitados. Y no es necesario hacer grandes gestos para acceder a esta sabiduría. A través de pequeños ejercicios diarios, como observar la belleza en la naturaleza o reflexionar sobre nuestras emociones, podemos empezar a descubrir conexiones profundas. A lo largo de este viaje, cada uno de nosotros tiene la capacidad de convertirse en un participante activo
de los mundos ilimitados. La clave está en abrir nuestras mentes y corazones para reconocer las conexiones que siempre han estado ahí. Cuando adoptamos una perspectiva amplia, también transformamos nuestra relación con los desafíos. Las dificultades de la vida se convierten en oportunidades para crecer y aprender. En lugar de ver límites, vemos posibilidades. Recuerden, no importa cuán pequeño sea su esfuerzo, cada acción cuenta. Desde compartir una idea hasta construir un puente entre diferentes culturas, todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo más sabio e interconectado. Al final de este video hemos explorado muchísimos temas, desde la conexión natural de la geometría sagrada hasta cómo nuestras vidas reflejan el universo. Pero este viaje no es un destino, es un proceso continuo. Imaginen ahora ese puente que mencionamos al inicio. Cada elección que hacen, cada pregunta que formulan y cada conexión que forjan, construye una nueva parte de ese puente hacia los mundos ilimitados. Los animo a seguir explorando, aprendiendo y conectando. La sabiduría no es algo que simplemente encontraremos, es algo que constantemente se despliega frente a nosotros. Gracias por ser parte de este viaje. Bienvenidos a los mundos ilimitados. El siguiente paso está en sus manos. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje hacia la sabiduría de mundos ilimitados. Cada paso que damos en la exploración de lo desconocido nos acerca más a la esencia de quienes somos y a las infinitas posibilidades que el universo nos ofrece. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Despertar de la Esencia, explorar nuestros otros videos llenos de inspiración y compartir este mensaje con el mundo. Juntos, podemos expandir la conciencia y abrir puertas hacia nuevas dimensiones de entendimiento. Deja en los comentarios afirmaciones como «Estoy abierto a la sabiduría infinita del universo» o «La luz del conocimiento ilumina mi camino». El despertar comienza contigo